Andrés Manuel López Obrador entregará el cargo de presidente de la República Mexicana el 1 de octubre próximo y desde hace meses ha visitado varios estados en la llamada gira del adiós. Con la cuenta regresiva casi agotada, en el último mitin organizado en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, el presidente dijo que se iba tranquilo, que deja a México mejor de lo que lo encontró el 1 de diciembre de 2018, que el combate a la corrupción ha sido un éxito, pues ya no existe en el Poder Ejecutivo, que los cambios en la política social, volcada ahora a las transferencias monetarias directas, han logrado abatir la pobreza. Y por otro lado, que deja una economía estable y pujante, aunque enseguida tenga que admitir que en cierta medida depende de las remesas. Asimismo, con el eslogan de la Cuarta Transformación, el todavía presidente considera que su sexenio significó una ruptura con los anteriores gobiernos neoliberales. ¿Es esta la realidad o solo es la de los otros datos del presidente? ¿Se ha reducido la miseria y la ignorancia de nuestro pueblo? Estoy más en la primera entrega de Lo Marginal en el Centro. Muy buenas noches a quienes nos acompañan en una emisión más de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta ocasión vamos a comentar un poco sobre el sexenio que está llegando a su fin y que fue encabezado por Andrés López Obrador. En esta ocasión me acompaña el doctor Abel Pérez Zamorano, quien es doctor en Economía por la London School of Economics, tiene una amplia trayectoria en la enseñanza que se ha desempeñado sobre todo como catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo. También es colaborador constante de la revista de análisis político Buzos de la Noticia. Doctor Abel, muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Buenas noches, Jenny, muchas gracias a ustedes, al programa por invitarme, es para mí una distinción. Muy agradecido. Entonces, comencemos, doctor, si le parece bien, con la charla que vamos a tener en esta ocasión, que tiene por fin hacer un balance de cuáles fueron los puntos más importantes, más controversiales que se desarrollaron en estos 6 años bajo el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, llegó al poder, como lo recordarán, con el lema de primero los pobres, por lo que se esperaba que su política económica estuviera encaminada a construir bases para una transformación radical de las condiciones que hacen de la pobreza una constante entre la población mexicana. En ese sentido, estos cambios que se hicieron en la política social y económica, ¿cuáles destacaría usted dentro de este sexenio? Yo considero para iniciar que en realidad, como bien lo dices, el actual presidente llega proponiendo un programa o al menos planteando un eslogan de que en su gobierno primero serían los pobres. Y eso le ganó indudablemente simpatías, le ganó votos. Sin embargo, la opinión que yo tengo, y es más allá de una opinión, es una certeza basada en estadísticas, en realidad los pobres no fueron los beneficiados en este gobierno. Los pobres siguieron siendo pobres, en el mejor de los casos, aunque hay varios estudios que indican que la pobreza incrementó. Eso lo han señalado, por ejemplo, el doctor Julio Volvinic del Colegio de México, el aumento en la pobreza. Pero decía yo, más que los pobres fueron otros sectores los beneficiados del actual gobierno. Es decir, que lo de primero los pobres quedó reducido a un simple eslogan. ¿Y en qué me baso yo para indicar eso? ¿Qué indicadores tengo? Si me permites, quiero dar lectura a algunos datos
que pudieran servirle al público para verificar lo que yo estoy diciendo, porque no es bueno solo emitir juicios de valor sin dar soporte con datos de fuentes reconocidas. La riqueza en realidad se acumuló, aumentó el número de ricos y las grandes fortunas crecieron. Por eso digo yo que en realidad el actual gobierno sirvió más a los ricos que a los pobres, contra todo el discurso oficial. Leo, por ejemplo, de la edición del 7 de enero de este año de El Economista, recogiendo información de Bloomberg. Dice así la fuente: las 5 personas más ricas de México aumentaron su riqueza en 48,000 millones de dólares durante 2023, solo 2023. A mayor abundamiento, comparando las fortunas de los mexicanos más ricos en 2023 contra 2022, resulta en miles de millones de dólares. Carlos Slim, lugar 11 mundial entre los más ricos y lugar 1 en Latinoamérica, incrementó su fortuna en 41.8%. De 74,000 millones de dólares pasó a 105,000. Germán Larrea de 22,700 a 35,000 millones de dólares, 58.1% más. Ricardo Salinas de 11,500 a 14,600, aumentó en 26.4%. Alejandro Bailleres de 5,320 a 6,860, un 28.9% más. La riqueza sumada de los 5 mexicanos más ricos totaliza 169,500 millones de dólares, el 13% del Producto Interno Bruto del país. Esa es la suma. En un plazo más largo, que casi cubre el presente sexenio, Oxfam, otra fuente, reporta: mientras en la pandemia de COVID-19 los mexicanos más pobres perdían sus empleos y morían en los hospitales y en sus casas, las 14 personas más ricas del país hacían crecer más y más su fortuna. 4 años después, es posible sostener que la fortuna de los ultra ricos, aquellos con una riqueza de más de 1,000 millones de dólares, se ha duplicado. Lo dice Oxfam, citado por El País el 24 de enero. En esto me baso para decir que este gobierno sirvió más a los ricos. Doy la evidencia. Por otra parte, en el mismo sentido, más indicadores, y es muy importante esto, el doctor Julio Volvinic, que es un experto en temas de medición de pobreza en México, creo yo que el mayor experto quizá, ha planteado que las transferencias de recursos que se hacen a los beneficiarios del programa para adultos mayores no van a los más pobres, dice el doctor Volvinic. Señala él, lo recojo de la jornada del 17 de septiembre del año pasado, esa es la fuente, entrevista a Julio Volvinic. Con base en el análisis del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, el investigador aseguró que es muy claro que se gasta más, pero una parte creciente de ese gasto no llega a los más pobres, porque los programas sociales no son focalizados. Y da detalle. El programa más importante de todos es la Pensión Universal de Adultos Mayores, en monto, en importancia política y social. Pero el decil que menos la recibe es el 1, los hogares de más bajos ingresos del país, con una cobertura de 14%, o sea, solo el 14% de los hogares con más bajos ingresos recibe la pensión. La pensión universal llega al 22 o 23% de los hogares del decil 5, 6, 7. Y el 19% del decil 10, los hogares con más altos ingresos están cobrando la pensión. Es decir, y hasta ahí dejo esa lectura, da evidencia el doctor Volvinic de que
están recibiendo crecientemente la pensión los deciles de hogares con más ingresos y los de menores ingresos están quedando abajo. Es decir, que aquí también estamos viendo nosotros una diferenciación de la riqueza. Por otro lado, más indicadores en materia de salud. Nos decía el presidente desde su campaña y bueno, ya después, ya siendo funcionario, que tendríamos nosotros un sistema de salud como el de Dinamarca. Y lo reiteró. Parecía una broma, pero él lo decía muy en serio. Y lamentablemente hubo quien le creyó. Y me gustaría dar algunos datos que refiere para esto la OCDE en el informe de indicadores 2023 de la OCDE. Por ejemplo, señala muertes por cada 100,000 habitantes, en Dinamarca 174, en México 665. Estamos hablando de la misma cantidad, de 100,000 habitantes, aquí no importa el tamaño total de la población. Prevalencia de diabetes en adultos, en Dinamarca 5.3, aquí 16.9. Población con obesidad en Dinamarca 18.5, en México 36%, el doble. Gasto en salud per cápita, en Dinamarca, esto está en dólares, $6,280, en México 1,181. Enfermeras por cada 1,000 habitantes, en Dinamarca 10.2, en México 2.9. Camas de terapia intensiva por cada 100,000 habitantes. La media de la OCDE es de 16.9 camas. En Estados Unidos son 21, en México son 7.6. Este es el sistema de salud de México. Ahí están los datos que da la OCDE, no es un juicio que yo haga. Finalmente, unidades de tomografía, resonador y PET por 1,000,000 de habitantes. El promedio de la OCDE es de 48, en Dinamarca 61, en México 11. Es decir, todo va indicando que las estadísticas muestran, exhiben y recogiendo datos de instituciones pues serias, respetables, conocidas, que la situación en México se ha complicado, se ha agravado y que por tanto la meta planteada, si es que era meta y si no puro discurso, quedó en eso, en discurso. Estos datos que usted nos maneja, doctor, la verdad es que impactan bastante en quien nos escucha y seguramente porque pues muestran una realidad que no siempre se alcanza a notar desde la experiencia cotidiana, que por supuesto que ahí se manifiesta sin duda, pero que nos ayuda a conceptualizar, entender cómo se vive toda esta situación tan inmediata. Y quisiera continuar más o menos por este mismo sentido, preguntándole cómo impactó, cómo considera usted que impactaron estas políticas en las condiciones de vida de la mayoría de la población mexicana. Sí, en principio ahí estaba ya planteado en materia de salud, estamos viendo el resultado en salud. Hay otros, ya en cuanto a cómo impactó en otros aspectos de la vida de los mexicanos, también podríamos decir en emigración, más gente está yéndose. O sea, dijo alguien alguna vez que los emigrados son personas que votan con los pies y yo creo que tenía razón. Se van de su país porque no encuentran ahí el pan que su familia necesita, la vivienda, los satisfactores indispensables para la familia y van buscándolos a otro lado. Es una lógica elemental la que aplica la gente. Si no encuentro la comida en mi tierra, la tengo que ir a buscar a otro lado, no hay duda de eso. ¿Y qué es lo que ha pasado en cuanto a la emigración? De acuerdo con CNN del 22 de mayo de este año, cito mi fuente, dice, alrededor de 1.2 millones de personas emigraron de México entre 2018 y 2023, 18-23.
Según la encuesta de dinámica demográfica publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en relación con el periodo 2013-2018 representa un aumento de casi 58%, es decir, unas 459,000 personas más de medio millón más que en el periodo anterior igual. O sea, si la gente se va, más allá de estadísticas, podríamos decir que el presidente de la República tiene otros datos, porque es lo que él afirma reiteradamente para negar la realidad. Él tendrá otros datos, pero lo cierto es que la gente se está yendo, y este es un dato que anula todos los alegatos que pudiera ser de que las cosas van muy bien, y la lógica más elemental nos dice que si las cosas fueran muy bien en el país, la gente no se iría, se quedaría a vivir aquí estaría feliz, como él acostumbra decir, y no, se está yendo. Eso por un lado. En cuanto a otros aspectos del nivel de bienestar de la población, leo de la revista Forbes del 12 de marzo de este año. El gobierno de AMLO queda a deber en materia educativa, afirma el CIEP. Tan solo para este año el gobierno destinó un 3.2% del Producto Interno Bruto a la educación, cuando el mínimo recomendado por organizaciones e instituciones nacionales e internacionales es de un 4%. Y luego agrega el mismo medio, Forbes, instituciones como el Banco Mundial incluso recomiendan que se debe destinar cerca del 8% del Producto Interno Bruto a la educación. Este gobierno y otras administraciones en el pasado no lo han logrado. Esta es la realidad. Y aquí hay que decirlo en honor a la verdad. Yo estoy de acuerdo con esto cuando señala y otras administraciones. Es decir, el asunto no es que solamente López Obrador no lo hizo. No lo han hecho los gobiernos neoliberales anteriores y este tampoco. Es decir, yo lo único que subrayo y con evidencia es que no se diferencia de los demás y que en algunos aspectos agravó la situación. Porque es frecuente escuchar a los defensores del presidente y al propio presidente decir que así le dejaron el país, que eso era un cochinero, un reguero. Toda la razón, así se lo dejaron. Nada más que él prometió componerlo y no puede ahora alegar que así se lo dejaron porque su compromiso era poner orden y mejorar la situación y no la ha mejorado. Del 8% que recomiendan instituciones como el Banco Mundial, estamos aplicando el 3.2%. Es decir, no estamos invirtiendo lo necesario en materia educativa. Y esto está condenando a nuestra población a la ignorancia, al atraso, al fanatismo, a todo eso. Esto nos está rezagando en materia de tecnología, en productividad, porque si no educamos, o si educamos menos, vamos a decirlo para no ser tan categóricos, si educamos menos de lo que debiéramos, estamos frenando la competitividad del país. Y estos son datos que, como digo, yo estoy diciendo de dónde los obtengo. Por otra parte, en cuanto al medio ambiente, se ha reducido drásticamente el presupuesto de recuperación ambiental, de bosques, de suelos, de aguas contaminadas, de aire contaminado. El presupuesto de la Semarnat se desplomó realmente en este periodo. Y finalmente, otro dato que creo yo puede ayudar al público de este programa a visualizar cómo están las cosas. Hasta junio del año pasado, el número de homicidios cometidos en el país andaba por 160,000. Y con eso basta para que este sexenio haya rebasado a los sexenios anteriores de Peña Nieto, de Calderón y de Fox en cuanto a homicidios, más lo que se acumuló y se está acumulando hasta el día en que entregue la presidencia López Obrador. Es decir, que el país se ha bañado en sangre. Esta es la herencia, este es el legado que nos está dejando el sexenio de López Obrador y de la Cuarta Transformación. Un país de miedo, un país de terror, un país de crimen.
Y la población vive asustada. Vamos dejando ya de lado lo puramente material, la comida, el vestido, la vivienda, el transporte. Vamos dejando eso de lado. La gente tiene miedo. Y no se está haciendo nada. La famosa política de abrazos, no balazos, a esto ha llegado. Y con esto termino, ciertamente, y hay una lógica impecable cuando se dice que todo programa oficial o todo proyecto tendrá que evaluarse a final de cuentas en función de sus resultados. Y los resultados aquí están. Estos son los resultados. Sí, sin duda. Y de hecho, ahorita que usted estaba leyendo su documento, me acordaba yo de algunos aspectos que tienen que ver con eso. Por ejemplo, cuando se hizo el cambio en los libros de la SEP, ¿no? Cómo se demostraba ahí con la evidencia que más que contribuir a mejorar ese material, se estaba haciendo un completo desatino con cuentas matemáticas básicas completamente equivocadas. Entonces, creo que ese tipo de cosas que parecen muy pequeñas, pues dan en el clavo para mostrar cómo hasta en lo más pequeño se alcanza a notar que las transformaciones que se hicieron no estuvieron bien encaminadas, ¿no? Creo que eso que usted mencionaba es muy importante. Y quisiera preguntar, ¿cómo considera usted estos, porque por supuesto que son impactos, por supuesto que impacta, pero se trata de impactos que conllevan a una transformación radical para la vida de los grandes sectores populares de la sociedad mexicana, porque eso es lo que nos preocupa sobre todo, cómo impacta en los grandes sectores de México? Sí, yo creo que con la evidencia que he mostrado aquí, podríamos decir que el impacto es negativo. El impacto social y obviamente el impacto económico. En ambos aspectos, las mayorías son la parte más débil, la parte más vulnerable de la sociedad y es la que está padeciendo de todo esto. Hay muchos fenómenos difíciles de cuantificar, que las estadísticas no los pueden registrar con números exactos, pero la gente lo vive. El neoliberalismo en su versión nueva, porque esto que estamos viviendo es neoliberalismo. Nada más que es un neoliberalismo con aplauso popular, es un neoliberalismo con apoyo, con simpatía del pueblo. Supo renovarse, reformarse el neoliberalismo mexicano. Ya estaba agotándose con los partidos anteriores, con el PAN y con el PRI, y ahora se rejuveneció el neoliberalismo y está provocando todas las consecuencias, todo este impacto en las grandes mayorías. Hay algunos datos, hechos conocidos por el público, que no vamos a revelar aquí porque todo el mundo lo sabe, pero que nos hablan del impacto sobre las grandes mayorías. Por ejemplo, cuando desapareció el Seguro Popular para darle origen al INSABI, se perdieron allí 15 millones de derechohabientes. O sea que de un plumazo 15 millones de mexicanos dejaron de percibir un servicio médico, aunque fuera modesto, limitado, pobre o lo que fuera. De pronto se eliminaron las guarderías infantiles porque había corrupción. Se eliminó el Fonden, que es impacto sobre las grandes mayorías de México. Allí había un recurso, una bolsa susceptible de utilizar para enfrentar sismos, huracanes, inundaciones, deslaves, lo que fuera, y eso se eliminó, que es que por la corrupción. Se eliminan también las casas para mujeres víctimas de violencia, en fin, es decir, un verdadero desastre. Se descuartizó el sistema de asistencia social que estaba medio construido, que tenía errores, que seguramente, como dice el presidente, había corrupción, vamos asumiendo que la hubiera, pero eso no justificaba destruir lo hecho. En todo caso había que limpiarlo de corrupción. Si había corrupción, límpiese, pero no se destruya lo que ya había, y eso fue lo que hicieron. Y decía yo, hay muchas otras evidencias cualitativas, si se quiere.
Cosa de salir y transitar por una carretera del país, las carreteras están hechas un desastre de baches, de hoyos, pero es un asco el sistema carretero de México, un verdadero asco. La drogadicción, la delincuencia juvenil, la enajenación juvenil por los sistemas inteligentes de internet y de teléfonos y todo eso. Nuestra juventud está enajenada y yo no veo por dónde se le esté quitando la enajenación. Y estos son sectores populares amplios, ahora ya no digamos los indígenas, los marginados de siempre. Con las tarjetitas no han resuelto la marginación, no se ha resuelto. La gente sigue sufriendo y hoy más que nunca las mismas calamidades que sufría toda la vida. Eso es lo que yo alcanzo a ver. Y como digo, cosas que difícilmente pueden ser registrables en las estadísticas. Sí, por supuesto. Y que creo que nos ayudan a poder valorar nuevamente, pues, de una forma justa lo que está aconteciendo. Y quisiera tocar ahora, doctor, uno de los puntos más polémicos del gobierno de López Obrador y que usted de hecho ya mencionó al principio de su intervención en la primera parte, que tiene que ver con la disminución de la pobreza, ¿no? Se estuvo haciendo mucha propaganda, mucha divulgación y difusión con mucha efusividad, que se registró un aumento en los ingresos de los deciles más pobres de México, ¿no? Sin embargo, estas cifras se veían acompañadas por un aspecto no tan positivo, digámoslo así, que era con el aumento que tenía que hacer la gente en gasto de servicios, por ejemplo el de salud, que ya mencionábamos y que fue uno de los puntos más sentidos por la población mexicana. Recordemos las manifestaciones de las familias de niños y niñas con cáncer, las manifestaciones de la población que padece VIH, que también se le quitaron sus medicinas, y todo esto pues nos hacen preguntarnos, y me invita a mí a preguntarle, ¿cuál es el balance que hace de este registro? ¿Realmente podemos decir que hubo una disminución de la pobreza? Y sobre todo, ¿se trata de una reducción sostenible y con posibilidades de ampliarse? Es muy pertinente la pregunta, muy pertinente. Y yo podría empezar contestando de la siguiente manera. Primero en términos lógicos y luego en términos factuales, digamos, de evidencia. Si la riqueza del país en un momento dado tiene una magnitud dada, vamos a decirlo así, porque eso es un hecho, la riqueza no es de hule. La riqueza en un momento dado es de tanto, vamos a ponerlo en esos términos. Y si está así, y los grandes multimillonarios se llevaron la tajada de león, como lo acabo de mostrar con evidencia, pregunta, ¿cuál sería la lógica de que la pobreza se redujera? ¿Cómo? Si la cobija, como yo he dicho alguna vez, si hay 2, 3 pobres arropados con una cobija y hace mucho frío y la cobija la jalan de un lado, ni modo que del otro también aumente la cobija, del otro lado se van a descobijar. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Es decir, si unos se enriquecen mucho, por necesidad otros se tienen que empobrecer, porque la riqueza no es de hule. Si fuera de hule, está bien, jalamos de los dos lados como una liga y los dos se benefician, el win-win como luego le llaman, pero no ocurre eso. Y ya decía yo ahorita cómo se acumuló. Para que la pobreza se redujera, había que instrumentar mecanismos serios de distribución de la riqueza. De distribución. Y no se han implementado. Y ahorita estaba yo diciendo cómo, por ejemplo, las ayudas famosas que se dan a los adultos mayores van a dar crecientemente a los deciles de mayor ingreso que a los más pobres. Y entonces, ¿de dónde se hicieron menos pobres? ¿De dónde? O sea, la realidad no confirma ese planteamiento de que se haya reducido. Aparte, yo he leído en su momento al doctor Volvinic hablar de que en México
él llegó a estimar que el número total de pobres en realidad oscila en torno a los 100 millones. México tiene 129 millones de habitantes y fraccioncita. De modo que 100, decía el doctor Volvinic, son pobres, en diferente grado. Porque aquí hay otra cosa que luego ocurre. Han acudido a ciertos trucos estadísticos, cuchareo de datos, como luego se llama, seccionando la pobreza, subdividiendo la pobreza de modo que unos son pobres de este grado, pobres de este otro, pobres de este otro, de modo que ya finalmente no se sabe dónde quedó la bolita, como dicen los merolicos en los mercados. Tanta separación, tanta subdivisión, una taxonomía tan compleja de la pobreza nos lleva a que se pierda de vista el gran total y lo han perdido de vista. La intención de todas esas subdivisiones es ocultar la dimensión plena de la pobreza en el país. Y es lo que están haciendo, manejando los famosos otros datos. Pero, y decía yo, aparte de esta evidencia, que allí está, podríamos decir, los campesinos ahora reciben menos apoyos productivos que antes, productivos. Sí, se da el Sembrando Vida o se da el apoyo a los adultos mayores, pero la producción agrícola no está siendo apoyada en serio en el país. Suprimieron el fideicomiso que apoyaba a la Financiera Nacional Agropecuaria, lo suprimieron. Entonces no hay manera de ver de dónde la pobreza se redujo. No se puede sostener ese planteamiento. Y en todo caso, refiriéndonos a la sustentabilidad de esa supuesta reducción de pobreza, yo podría decir algo que yo pienso puede ser de utilidad para el público que nos escucha. Y me refiero a lo siguiente. El actual gobierno ha cifrado su éxito, entre comillas, su popularidad, su conquista de votos en el reparto de dinero. 30 millones de beneficiarios ha declarado el presidente. 30 millones de beneficiarios. Y una cantidad enorme de dinero que va allí. Ahora bien, para este año, el presupuesto de la Federación 2024 oscila en torno a 9 billones de pesos, 9 billones. Pero el gran problema es que el ingreso no alcanza. Hay un déficit presupuestal, es decir, se está gastando más de lo que ingresa. Y aquí volvemos a lo que decía yo al principio, el presidente declaró reiteradamente, y vaya que hay que decir que fue fiel a su lema, no incrementarle los impuestos a los multimillonarios. Con ellos nunca se quiso meter. Los multimillonarios intocados, sus fortunas creciendo y creciendo, y a ellos no hay que pedirles más porque se pueden enojar. Entonces el fisco no está recibiendo todo el dinero que podría recibir. Podría, si se aplicaran impuestos a los multimillonarios, impuestos en un régimen fiscal progresivo, es decir, que paguen proporcionalmente más el que más gana. Y eso no ha ocurrido. Es decir, que si emparejamos el porcentaje, pues ese aparentemente es justo, pero en el fondo es injusto. Es injusto, debiera pagar proporcionalmente más el que más gana, pues no se ha hecho. Y entonces, en la idea que estoy manejando, se está gastando más de lo que ingresa. Y esto ha creado para el presupuesto de este año un déficit presupuestal, un déficit fiscal, ingresos contra egresos, del 5.9, prácticamente 6% del Producto Interno Bruto del país. 6%. O sea, es una cosa inmensa. Y para cubrir ese faltante, hubo que acudir a deuda, Si mal no recuerdo, lo digo de memoria, podría ser inexacto, andaríamos como por 2 billones de pesos, que hubo que conseguir prestados, lo digo de memoria.
para cubrir. Es decir, que a final de cuentas, todos esos programas y las tarjetas y todo eso se está fondeando con deuda, y eso lo tiene que entender la gente. El pueblo tiene que entender, este gobierno está endeudando al país para salir del atolladero y repartir dinero. Nada más que deuda actual significa, a futuro, ¿qué significa? Significa, podríamos decir, primero, que se va a elevar los impuestos, pero los impuestos a los de abajo. Es decir, se va a cerrar ese hueco elevando impuestos. ¿Y quiénes van a pagar esos impuestos? López Obrador dijo que los ricos no. O sea que van a ser los mismos pobres que en un futuro paguen lo que ahorita les están dando. De hecho, ahorita les están dando con la mano izquierda lo que les quitaron con la derecha, porque les quitaron todos los programas que ya había. Pero además, ahora en el tiempo, en una dimensión temporal, resulta que a futuro, con más impuestos, le van a cargar impuestos a la gente para poder cubrir el boquete fiscal que tenemos. O sea, es una cosa horrible. Y ya lo dijeron, también lo cito de memoria. El gobierno, ante la protesta que hubo por varias instituciones internacionales, el Fondo Monetario, por ejemplo, decían que eso era exagerado, como un 6% de déficit, que eso no entra en las normas sanas, digamos, de la administración pública. Y entonces, ¿qué dijo el gobierno? Nos comprometemos a que para el año entrante lo vamos a reducir al 3.5% del Producto Interno Bruto. Ya no va a ser del 6%, o sea, casi a la mitad. El déficit va a ser de la mitad. Y la gran pregunta, ¿y cómo se logra reducir ese déficit? Reduciendo el gasto. Hay que reducir el gasto. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Cuál gasto van a reducir? Si ya lo han reducido casi todo, se tienen que ir sobre los beneficiarios de los programas sociales. O sea que hay que esperar recortes duros en los programas o en otros gastos gubernamentales, pues que seguramente algo quedan de apoyo a la población. Por eso podemos decir, porque la pregunta era si esto es sustentable, si puede mantenerse en el largo plazo. Yo lo que digo es que no se puede mantener, porque el esquema económico, el esquema fiscal sobre el que está construida este modelo que creó la 4T, es un esquema inviable. Es inviable, se va a derrumbar. Se tiene que derrumbar, no tiene base. Así es como termina esta primera parte de la entrevista que hemos preparado para todos y todas ustedes en esta ocasión. En esta primera parte hemos analizado algunos aspectos que tienen que ver con las políticas sociales y económicas del gobierno de López Obrador, y la siguiente ocasión estaremos analizando aquellas que tocan directamente la relación entre la figura presidencial con los otros dos poderes y también la figura presidencial con las organizaciones sociales. Esperamos que puedan sintonizar la próxima semana esta segunda parte de la entrevista. Que tengan muy buenas noches, nos vemos la próxima.